fuerte el Señor. Vamos a levantar una alabanza declarando que Él es Dios. Estoy aquí en tu presencia, pensando en lo bueno que eres tú. Espero en ti, Señor. Anhelo escuchar tu dulce voz. Santo, justo, fiel hasta el final. Sanas, salvas, mi amigo redentor. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios, Jesús. Exalta el nombre del Señor. Tú eres fiel, mi Dios. Estoy aquí en tu presencia, pensando en lo bueno que eres tú. Espero en ti, Señor. Anhelo escuchar tu dulce voz. Santo, justo, fiel hasta el final. Sanas, salvas, mi amigo redentor. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios, Jesús. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios, Jesús. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Levanta tu mano y adora. Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Somos fuertes en el Señor. Cántale fuerte. Seguro estoy, fuerte en ti soy. Tu amor es fiel siempre. Seguro estoy, fuerte en ti soy. Tu amor es fiel siempre. Seguro estoy, fuerte en ti soy. Tu amor es fiel siempre. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios, Jesús. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios. Te adoraré porque eres Dios, Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos. Muy bienvenidos a una nueva noche de devoción. Gracias damos al Señor por permitirnos la vida, ¿verdad que sí? Gracias le damos al Señor por su provisión fiel, su protección en nuestras salidas y en nuestra entrada. Y ahora, después de un día laboral, poder tener un tiempo de paz, de tranquilidad, de reflexión, de meditación de la palabra de Dios. Unirnos a través de este medio para presentar nuestras expresiones delante del Señor a través de la fe, creyendo que por su amor Él nos oye y especialmente porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, como dice la Santa Palabra. Yo quisiera que, si fuera posible, usted tuviera su Biblia ahí para que pueda comprobar la lectura
ver que sí está aquí, sea cual sea su Biblia, y poder meditar con toda confianza. Los psicólogos dicen que la enseñanza se percibe mejor cuando se usan la mayoría de los sentidos, si es posible. Digamos, si se usa la vista, si se usa el oído, si se usa el olfato, el tacto, se aprende mejor, se conserva mejor la enseñanza que uno puede recibir. Entonces, si nosotros oímos lo que vamos a comentar y también vemos que está registrada en las Sagradas Escrituras, vamos a estar más confiados y también vamos a poder retener más la palabra de Dios en nuestro corazón. En esta noche quisiera invitarle a abrir su Biblia ahí pues, o su dispositivo es ahora, ¿verdad? Pero está bien, en San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo número 4, vamos a leer los versículos del 26 al 29. San Marcos, capítulo 4, del 26 al 29, y vamos a meditar por un momento en la importancia del crecimiento espiritual. La importancia del crecimiento espiritual. Realmente el crecimiento debe ser un cuidado que tenemos que tener o que debiéramos de tener en todo. Ya lo vamos a ver más adelantito, pero ya no digamos en lo que es espiritual, que tiene que ver con nuestro destino eterno. Bueno, no le digo más. San Marcos, capítulo número 4, del 26 al 29, vamos a leer. De nuevo, bienvenidos y esperando que esté la familia o parte de ella ahí para que juntos tengamos este tiempo de devoción, meditación, reflexión y bendición para nuestras vidas y nuestra casa. San Marcos 4 del 26 al 29 dice: decía además, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega es la cosecha, ¿verdad? Y la hoz es la podadora de cosechas. Acompáñenme a orar un momentito, por favor, para encomendar al Señor la meditación de nuestro corazón. Padre Santo, venimos a ti en la confianza de tu amor fiel, tu amor maravilloso, tu amor incondicional, tu amor poderoso que cubre infinidad de faltas. Venimos a ti en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor, para agradecer este tiempo que tú nos permites a través de este medio tuyo, Señor. Aunque hay algún perturbador, pero es un medio tuyo, todo es tuyo, para que podamos expresarnos delante de ti, darte gracias por tu amor, darte gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, tu clemencia con nosotros, con nuestras necesidades y aún con nuestros errores. Y suplicarte que nos perdones, bendito Señor, porque después de un día como este, lo más seguro es que hemos fallado en más de una manera. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones y que nos concedas un buen tiempo para salir bendecidos de esta reunión, y también no solamente eso, sino también llevar bendición para alguien más cuando lo podamos compartir. Por Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Siempre hemos hablado, tal vez usted recuerda, de que detrás de cada texto hay un contexto. Y siempre es importante revisar algo del contexto porque es ahí donde uno puede entender el ambiente en el que se dijo, quién lo dijo, a quiénes se lo dijo, etc. Pero también nosotros por la fe lo aplicamos a nosotros hoy porque la palabra del Señor es para siempre. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no dejará de cumplirse. De cumplirse no solamente en la historia, sino también en nuestras vidas. Bien, el contexto de esta enseñanza es la parábola del sembrador. Ese es el contexto y la mayoría conocemos esa parábola. Parábola es un ejemplo a la par de una realidad. O parábola es un ejemplo que enseña, un ejemplo terrenal que enseña una verdad espiritual. Y cuando el Señor Jesús habló de la parábola del sembrador, algunos piensan que es posible. Esto lo dijo el Señor Jesús cuando estaba él subido en una barca en la orilla del mar y en la playa estaba la multitud que lo escuchaba. Es posible que en esas tierras de Galilea es posible que alguien estuviera sembrando por ahí, a la vista de la multitud. Y entonces el Señor Jesucristo siempre usaba un ejemplo muy común para la gente para dar una enseñanza poderosa y celestial. Miren, nada menos hablando del reino de Dios. Y bueno, es importante, como le decía, no solamente oír, sino ver. Y muchas veces ocurrió eso. Nuestro Señor Jesús decía, miren las aves. Es posible que alguna ave pasó, o más de una. Miren las flores, miren los lirios. Es posible, estaban caminando y mírenlo. Y estaba hablando de que en cuanto a las aves, de que no tienen afanes y se alimentan porque Dios las alimenta. Y en cuanto a los lirios y las flores que no tienen telares ni lugares de tejido y se visten, dijo, y Dios las viste, dijo nuestro Señor Jesús, que aún ni Salomón con toda su gloria podría imitarlos. Y eso que es hierba. Así que nuestro Señor Jesús está diciendo, miren, usen sus ojos, no solamente oigan, miren también. Y aquí está usando pues este ejemplo sencillo de la agricultura para enseñar cómo es la actitud de muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, él habló de 4 actitudes, 4 tipos de corazón. Uno dijo es cuando la semilla cae junto al camino. Se piensa que pudiera haber sido más trigo, porque está hablando de tallo y está hablando de vaina, está hablando de espiga, y eso es trigo. Además, la semilla del trigo se lanzaba, se tiraba, o bien se dejaba caer en el surco, pero como nosotros decimos ahí, con chorrito. La semilla, sin embargo, pues no toda caía en el mejor tipo de tierra. Algunos caían junto al camino, otros en tierra no muy profunda, en donde solamente una capa pequeña de tierra y lo demás de piedra abajo, roca, en donde no puede penetrar una raíz. Otra caía cerca de algún espinero y otra parte caía en una tierra fértil. Y el Señor usó ese tipo de suelos para enseñar las 4 actitudes con las cuales la gente recibe la palabra de Dios. Un porcentaje de gente lo recibe como el ejemplo que él puso. Oye la palabra y luego la ignora, la olvida. Otros oyen la palabra, pero está bien, está bonita, pero la menosprecian. Hay otras cosas prioritarias para ellos. Y en otros casos es que algunos condicionan la palabra. Condicionan a que todo sea para felicidad, para prosperidad, para bendición, para bien, y que ya no puede haber ninguna prueba, ninguna dificultad en esta tierra. Es una fe condicionada al bienestar. Y si la situación se viene difícil, pues se apartan del camino. Pero también habló de una tierra fértil que recibe la semilla, la entiende y la retiene. Y se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Un tipo de tierra que sí recibe la semilla, que la hace brotar, germinar, y brota y crece, y como fue leído, y vamos a seguirlo explicando.
En este pasaje leído, nuestro Señor Jesús como que se está refiriéndose al porcentaje de tierra fértil, porque está hablando de una semilla que entró en la tierra, que penetró en la tierra, y mientras el sembrador va y viene, despierta, se duerme, sigue en sus actividades, no sabe lo que está pasando allá, o sea, no lo entiende más bien. No participa en lo que está pasando bajo la tierra en donde quedó sembrada aquella semilla. Porque nuestro Señor Jesús dijo, de suyo produce fruto la tierra. O sea, de una manera sobrenatural es que el Señor revela qué es lo que pasa con la semilla cuando cae en buena tierra. Como que está enfocado más en esa buena tierra, que es la que esperamos sea su corazón y el mío cuando hablamos de la palabra de Dios. El Señor Jesús mencionó primero semilla, ¿verdad? Dice primero hierba, pero ya está hablando de que ya la semilla está ahí. Entonces lo primero que produce la semilla es hierba, el brotar, el germinar, es lo primero. Después ya saca su tallo. Y después viene la espiga, y después viene el polvo que llena la espiga. Y con eso está diciendo el Señor Jesús que así debe ser la vida cristiana, que así debe ser el crecimiento cristiano. Si la semilla de la palabra del Señor ha sido aceptada, entendida y retenida por nuestros corazones, esa semilla, sin que nosotros entendamos cómo y por qué, empieza a efectuar algo en nuestro corazón, en nuestra forma de vida. Y eso en un resumen se llama crecimiento, el crecimiento espiritual. Esto es muy importante porque no nos podemos detener. Hay que crecer en todo. Vamos a verlo como le dije más adelantito. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser la vida cristiana, que va en aumento, que no se detiene y menos que retroceda. Solamente va para arriba, solo va para adelante. Solo va en crecimiento, en fortalecimiento, como una plantita, para que pueda producir el fruto que el sembrador espera. El crecimiento espiritual es necesario para tener convicciones correctas y fuertes. Es importante crecer. No hay que conformarse, no hay que detenerse, porque si no uno resulta vulnerable al engaño, vulnerable a la confusión. Y en el caso espiritual, eso puede ser trágico. No lo podemos permitir. Es importante crecer, es necesario crecer espiritualmente para conocer lo que es la voluntad de Dios. En Colosenses 4:10 dice, para agradarle en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:10. Es importante el crecimiento para poder producir cambios en nuestra vida integral. Cambios. En Gálatas capítulo 5 se mencionan algunos de esos nuevos frutos que produce la vida espiritual cuando está en crecimiento y cuando está en la doctrina correcta, conforme a la palabra de Dios. Dice que ahora, en lugar de tantas cosas que habían, deformaciones, resentimientos y situaciones en nuestro corazón y en nuestra conciencia, en lugar de odio, en lugar de amargura, en lugar de ansiedad, en lugar de cosas así, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Mire usted la riqueza de una persona con esas cualidades. Esos son los cambios poderosos que el Espíritu Santo opera en nuestra vida cuando recibimos su palabra en nuestro corazón como una tierra dispuesta, fértil, agradecida con el sembrador, con el Creador. Esa
ese crecimiento espiritual es necesario también para ser agentes de cambio en la sociedad, para ser agentes de cambio en las comunidades, en la vida. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esa manera. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Y cuando está diciendo son la luz del mundo, está diciendo que el mundo está en tinieblas. Las tinieblas del engaño, las tinieblas de la mentira, las tinieblas de la violencia, de la corrupción, de tantísima cosa que el diablo ha plantado en las vidas, en los corazones, para que se destruyan a sí mismos y destruyan también a otros, destruyendo su ambiente en el camino. Y también es importante el crecimiento espiritual para llegar, dice en Efesios 4:13, para llegar a la estatura del varón perfecto, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el crecimiento espiritual va produciendo en la persona un cada vez más parecimiento al carácter de Jesús en esta tierra. En amor, en bondad, en verdad, en cuántas cosas, cuántas riquezas. Pero para que haya crecimiento debe de haber alimento. Esto opera como opera la naturaleza. Para que haya crecimiento debe de haber alimento. Y así como el ser humano necesita el alimento para su cuerpo, la comida, así como lo necesitamos para que podamos crecer, fortalecernos y fructificar, así también para nuestro espíritu el alimento es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es palabra viva, dice la misma palabra de Dios. En Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es palabra viva. Y en el versículo 13 dice, y no hay nada encubierto delante de esa palabra. Ahí estamos nosotros desnudos. Ahí estamos completamente revelados. Un pastor que ya está con el Señor, que fue muy destacado en los Estados Unidos, decía, usted puede leer cualquier revista, usted puede leer cualquier libro, usted puede leer cualquier periódico, pero la Biblia lo va a leer a usted. La Biblia me va a leer a mí. Aquí voy a estar yo retratado, estoy yo retratado en muchos de los personajes que el Señor registró en este sagrado libro. Entonces se necesita de esta palabra, de estos testimonios de Dios, de estos mandamientos del Señor eterno, de nuestro Creador, lo necesitamos para que podamos crecer. En Primera de Tesalonicenses 3:12 dice la palabra del Señor, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Ese crecimiento lo produce el Espíritu Santo a través de su palabra en nuestra vida. Por ejemplo, le voy a poner un pequeño ejemplo. Si usted tiene un resentimiento o una amargura contra alguien, eso es lo que usted siente como persona humana. Así somos. Y de repente hay influencias por ahí que nos dicen, pues mira, así como te hicieron, hacele. Págale con la misma moneda. Pero la palabra del Señor dice, perdona. La palabra de Dios dice, perdona. Y eso es una riqueza enorme. Es un poder grande. También es una dificultad. Pero todo es posible en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando uno ha crecido espiritualmente, tiene que cambiar su carácter, tiene que cambiar su forma de ser, sus costumbres, sus creencias, cuántas cosas. Tiene que ir cambiando poco a poco. Y respecto al alimento, dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Es muy importante el crecimiento porque en donde estamos, en la vida de fe, es algo trascendental. Trascendental quiere decir que no se va a quedar aquí, que no se va a quedar en la existencia, que trasciende la vida, que trasciende la muerte, que va hasta la eternidad. Por eso el crecimiento es tan importante, porque, por ejemplo, el crecimiento produce visión. El crecimiento produce visión y la visión produce crecimiento.
Cuando me estoy refiriendo a visión, le estoy haciendo referencia a que muchas veces nos conformamos y no miramos más allá. Le voy a poner un ejemplo ahorita le pongo un ejemplo. Pero le digo, tener visión es una necesidad que se adquiere a través del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual produce visión para que salgamos de la mediocridad. Y esa visión debe ser integral. Por ejemplo, en lo material. Un ejemplo. Debemos de tener visión en cuanto a nuestra vida. En el trabajo. ¿Cómo se mira usted dentro de 5 o 10 años? Si usted está siendo hoy obrero u obrera, ¿se mira dentro de 10 años como obrero u obrera? ¿O ya se mira como supervisor o supervisora? Porque si no aspira a eso, quiere decir que no tiene visión, no va a crecer, no va a mejorar su condición de vida. O por ejemplo, en el caso del estudio, usted, si me está viendo algún adolescente, algún jovencito que tal vez está ya en el cuarto de diversificado, ¿se mira siempre ahí dentro de 10 años en el cuarto de diversificado? O sea, hay un niño ahí que está en la primaria, está en quinto primaria, dentro de 15 años se mira en quinto primaria todavía, ahí va a estar. ¿Verdad que no? Hay que tener visión. Y visión quiere decir que ese estudiante que hoy está en quinto y que tal vez tiene 11 años, cuando esté en los 20, 22, ya se mira como un profesional de la universidad. Y por supuesto, en eso, un trabajo decoroso, un trabajo, digno es todo el trabajo, pero un trabajo bien productivo y muy beneficioso. En cuanto al negocio, por ejemplo, si usted tiene un negocito ahí de venta de mangos en la puerta, dentro de 20 años piensa estar vendiendo mangos en una mesita. ¿O tiene visión? ¿O está apuntándole a ser una distribuidora de frutas porque va a crecer? Eso es tener visión. Ver en lo material, por supuesto, ¿verdad? Ver a futuro lo que uno piensa llegar a ser, y eso es a través del crecimiento material en ese caso. Igualmente en lo espiritual. En lo espiritual es cómo me veo yo dentro de 5 o 10 años. ¿Me veo yo como un simpatizante de la iglesia, como un cumplidor del requisito? ¿Me miro yo como un religioso ocasional? ¿O cómo me miro? ¿O me miro yo solamente con conocimiento de la Biblia? ¿O me veo ya con entendimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Me veo solamente como conociendo la palabra? ¿O me veo como teniendo revelación? ¿Cómo me veo? ¿Sabiendo de Jesús o teniendo relación con Él, pero verdadera, en la fe, en la verdad? ¿Cómo me miro? Tengo que pensar en eso. ¿Cómo es mi testimonio hoy? Hoy estoy lleno de faltas, lleno de errores, aún como cristiano, como cristiana, con un temperamento un poco descontrolado y con un poco desorganizado, tal vez mal administrador o administradora. ¿Me veo así a futuro siempre? ¿O veo un mejor testimonio más adelante? Pues de eso se trata el crecimiento. Porque en la lectura que el Señor nos permitió hoy, dijo, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuál es el propósito de un agricultor cuando siembra algo? ¿Es divertirse? ¿Es un hobby? ¿O es el interés de tener una cosecha? Un producto que cosechar para su propio beneficio, para su familia y también para comerciar si es posible. Y no digamos para exportar, como algunos tienen esa visión también. Pues claro, igualmente la vida espiritual tiene ese carácter. Así como hay una cosecha en la agricultura, así también dice el Señor Jesús que también en la vida espiritual habrá una cosecha del divino sembrador. En el contexto que le mencioné, y en otras parábolas del mismo texto por ahí, de la semilla de mostaza y de otras parábolas que hablan de lo mismo de la agricultura, nuestro Señor Jesucristo reveló que el sembrador es el que entrega la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La tierra es el corazón que recibe la palabra. O la desecha
O la ignora, o la menosprecia, o la recibe, la entiende, la acepta, la retiene y quiere más. Cuando nuestro Señor Jesucristo contó la parábola del sembrador, dice que la multitud escuchó la parábola. Y después solamente los que estaban cerca, sus discípulos y otros muy interesados, se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué quiere decir esa parábola, Señor? ¿Qué quiere decir? Y el Señor dijo: a los de afuera, por parábolas. Quiere decir que se quedaron con la historia. No la entendieron, sí les gustó, pero no la entendieron, que era algo espiritual. Y ya cumplieron, ya estuvieron, ya escucharon y se fueron. Entonces dice, ahí no ocurre nada. No hay raíz, no hay profundidad, no hay fortalecimiento, no hay crecimiento, no hay dar flores ni hay menos dar fruto. No lo hay. Solamente escucharon la historia, no la entendieron, pero ya cumplieron y se fueron. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere crecimiento para que nosotros podamos dar fruto en esta tierra, como ya le dije, cambios integrales en nuestra vida, mejor conocimiento, convicciones completas y fuertes y siendo agentes de cambio en nuestras sociedades. Eso es lo que el Señor quiere. Pero además mencionó que igual que se mete la hoz porque llega el tiempo de la cosecha, también habrá un día en que Él establecerá un juicio sobre esta tierra y entonces verá cuántas plantas se secaron, cuántas de su plantío de vidas, cuántas se confundieron, cuántos ignoraron y se entregaron al placer terrenal, al mundo, al pecado, nada de cambios. Y cuántos sí recibieron la palabra con temor, con reverencia, con gratitud y se internaron en ella para poder decir qué más quiere decir, qué más quiere decir y aplicarla a la vida para que pudiera ocurrir esos cambios que el Señor espera. Yo quiero decirle algo ya para finalizar. Tal vez usted lo ve que es un poco corto el tiempo, pero sí queremos hacerlo así, para que tal vez sea menos pero sustancioso y que pueda quedar en el corazón. Quiero decirle algo. No nos detengamos. Si usted ya se conformó con su nivel espiritual, Dios no. Se lo cuenta. Si usted ya se conformó porque está cumpliendo, Dios no. Si usted ya se conformó, se acomodó en un nivel religioso, Dios no. Yo les recomiendo que no nos detengamos porque no somos todavía un producto terminado. Todavía no somos un producto terminado. Todavía estamos en el proceso. Y hay una promesa en Filipenses 1:6 que dice, conocida por muchos, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Leámoslo otra vez para terminar y luego oramos. Decía además de del contexto, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, la semilla viva, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota por sí misma, sobrenaturalmente, y crece sin que se sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, es decir, fruto, produciendo fruto para el sembrador. Y nosotros tenemos que producir cambios que el Espíritu Santo haga para la gloria de nuestro Creador. Pero todo eso no es posible sin la presencia de Jesucristo en el corazón. ¿Sabe cómo lo decía el apóstol Pablo? En otro contexto, pero ¿sabe cómo lo decía? Yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es como que si un bebé en el vientre de su madre, ella todavía esperándolo, todavía en formación, el bebé dijera, yo todo lo puedo en mi madre. Pues claro, ella es la que lo está cuidando, ella es la que lo está alimentando, ella es la que está haciendo todo por él, que está ahí, mientras se lleva el proceso del desarrollo, del crecimiento hasta el día de su alumbramiento. Así es nuestro Señor Jesucristo. Para los que estamos en Él y Él en nosotros, nos está preparando para aquel día, cuando nos llame y entonces revise cómo está el fruto en nuestras vidas.
Le repito, no somos un producto terminado. Somos un producto en proceso. Entonces no nos detengamos, no nos distraigamos. El pecado abunda. Y ya tenemos muestras de las consecuencias del pecado en nuestra vida y en nuestra familia. No nos detengamos. Sigamos adelante. Qué bueno que usted se conecta. Qué bueno que visite esta página para poder revisar algo más de la palabra de Dios y enriquecer nuestra vida, consolidar nuestra fe, alimentar nuestra confianza en el Señor y experimentar los cambios que Él quiere. No solamente para esta vida, para la visión que debemos de tener, el propósito que Dios tiene en nuestra vida y poder no solamente marcar la diferencia, un legado de bendición para la familia, para la gloria de Dios, y un día, al cerrar nuestros ojos, sabemos que la hoz llegó, solo que no nos dañó, sino nos dijo, sube acá, tú estás maduro ya, tú estás madura ya diste el fruto que debías dar, sube acá y gózate con tu Señor por la eternidad. Muchísimas gracias por su atención y gracias por su participación. Deseo que Dios le bendiga y que esta palabra se vuelva vida en usted y en mí, para la gloria de Dios y para bendición de los nuestros y de aquellos con quienes nos relacionamos. ¿Qué le parece si oramos por nuestras necesidades? Hagámoslo en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias por un tiempo como este. Gracias por la asistencia fiel y soberana del Espíritu Santo para guiar nuestros comentarios, nuestras meditaciones. Aunque yo todavía te ruego que tú lo perfecciones, que tú lo unjas de tu poder y que lo hagas vida en nuestras vidas para producir el fruto que tú esperas de nosotros. Te ruego por las necesidades de quienes están ahí y de los que vendrán después a la visita de la página. Bendito Señor, sorpréndeles con respuestas. Pero sobre todo, bendito Señor, dales un avivamiento en su fe, danos un avivamiento en la fe, para que nos interesemos en conocerte más, disfrutar de ti y compartir tus bendiciones también con otros. Te ruego por nuestras necesidades físicas y materiales. Bendito Señor, tú sabes cuáles son, tú sabes, y tú tienes la solución de todas las cosas para el que tiene fe. Yo te ruego que sorprendas, pues, con bendiciones y respuestas a los que hoy confiamos en ti nuestras necesidades. Y sobre todo que nos perdones nuestros pecados, que restaures nuestra vida, te rogamos, en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendiciones para usted y su familia. Un abrazo y espero que nos volvamos a reunir a través de este medio para ser todos bendecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta la próxima. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy.
necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el tú no estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.